Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cuarta y última entrega de esta clase que habla acerca de la historia del arte, el módulo 2 del curso de Ouroboros Arts en Ciencia. Les invitamos a revisar el resto del material para poder complementar los conocimientos que aquí les mostramos. En esta ocasión vamos a hablar del impresionismo y el posimpresionismo. En las clases pasadas nos habíamos quedado acerca de la idea realista, de cómo es que existe este descontento social al mismo tiempo que se empiezan a dar bastantes avances tecnológicos que además demuestran el poderío de las naciones. El impresionismo, por otro lado, busca regresar a una idea un poco más tranquila, a esta idea de el arte como una forma de expresión psicológica que también nos lleve a la calma, quizá también pensando en la agitación y en el descontento social que existe y que representan muchos de los artistas del realismo, además de ir un poco en contra de las reglas y de las convenciones que se tienen en ese momento. En este caso vamos a tener dos libros importantes. El primero es el Manual de Fisiología Óptica de Hermann von Helmholtz, que habla precisamente de esta unión que existe entre el ojo y la visión. ¿Cómo es que vemos en color? Helmholtz es un personaje sumamente interesante. Él es un médico que después decide estudiar física y escribe este manual con la intención de crear el primer libro interdisciplinario que explique y que además agarre todos los conocimientos de toda la gente que haya estudiado tanto el ojo, la visión y el color. Y para eso el segundo volumen, que se llama Las sensaciones de la visión, está completamente dedicado a estudiar cómo es que los pigmentos, los colores, las teorías de color funcionan y se crean diferentes sensaciones. Además de que Helmholtz hace los primeros arreglos para tratar de colocar algunos pigmentos con una longitud de onda característica. Y encontramos que en este libro revisa textos de Da Vinci, revisa textos de los árabes, de Al-Hasan, por ejemplo, revisa textos de Goethe, revisa textos de Newton, revisa inclusive el libro del arte de Cennino Cennini para poder explicar esta relación que existe con los pigmentos y el color. Sin embargo, el libro de Helmholtz es demasiado académico, pero hay científicos como Michel-Eugène Chevreul, perdonarán mi francés, que está aquí abajo, que leen el libro de Helmholtz y toman inspiración de este libro para hacer manuales que son un poquito más accesibles para el resto del mundo. En este caso tenemos la ley del contraste simultáneo de Michel-Eugène Chevreul, quien es un químico que trabaja además en una fábrica textil, y esta teoría se basa en algo muy simple. Un color va a ser lo suficientemente semejante a su adyacente hasta que deja de serlo. Y un color complementario de otro color va a ser el que se encuentre en el lado opuesto de esta rueda. Entonces, al poner dos colores complementarios, se mantiene la armonía y además se tiene un contraste. Y gracias a esto es que se pueden ir plasmando ciertas impresiones de color. El siguiente elemento que es sumamente importante para el desarrollo de la pintura impresionista y posimpresionista es el tubo de pintura. En 1840 se empiezan a utilizar vejigas de puerco y de oveja para encapsular las pinturas, pero eso no va a ser suficiente. Debido a la porosidad de este material, entra aire y se empieza a secar, pero aquí estamos viendo que hay algo que está cambiando, porque antes los artistas todavía tenían que llevar hay cajas de pintura inclusive, en la que muestran que se llevan los pigmentos y se llevan los aglutinantes y crean la pintura. Con el tubo de pintura eso ya no es necesario, además de que los aditivos permiten que la pintura se conserve durante más tiempo y que ya podamos tener esta imagen del artista bohemio que quizá relacionamos un poquito más, de este artista que lleva todo su caballete y se va a pintar al aire libre. Después de las vejigas de puerco y de oveja que tenemos por acá, se inventa un tubo de vidrio que no es exactamente popular porque es muy frágil y además porque como todavía permite el paso del aire, con el paso del tiempo la pintura se seca y es imposible sacarla. Después se diseña un tubo de plomo en una casa francesa y Winsor & Newton
decide hacer su propio tubo de pintura, pero sin utilizar un material tan tóxico como el plomo, que además se oxida con algunos otros materiales, o algunos otros pigmentos, y prefieren utilizar una aleación de estaño para crear estos tubos de pintura que se parecen mucho más a lo que ya conocemos hoy en día. No les digo que lo hagan, pero si tienen un tubo de pintura de acuarela o de óleo ya secos que no utilicen, pueden partirlo a la mitad y van a ver cómo el interior está hecho de ese color dorado. Pero este tubo de pintura va a venir a cambiar precisamente cómo es que el artista puede manejarse o cómo es que puede hacer su pintura. Tenemos en esta época, por ejemplo, a Manet con esta pintura que se llama de Barenfolier-Fayers, que es un elemento óptico muy divertido que también pongo en mis clases para desconcertar a los alumnos, porque tenemos diferentes planos. La cuestión está en tratar de encontrar el truco. ¿Ya lo vieron? El truco óptico que utiliza el artista. Tenemos esta pintura de Monet, que es el Parlamento inglés visto a diferentes horas del día. Hay varias versiones de esta pintura, precisamente porque de esto se trata el impresionismo, de buscar diferentes momentos en los cuales la luz afecta o los sentidos, a diferentes horas del día tenemos diferentes percepciones de colores. Entonces Monet también demuestra eso con esta pintura del Parlamento inglés y también con sus famosos lirios acuáticos, o las lilies como le llaman, que están varias de ellas expuestas en el Museo de la Orangerie en París. Tenemos a Pierre-Auguste Renoir, que es muy conocido por hacer pintura de escenas de la vida cotidiana, Degas con sus bailarinas, y uno de los casos que yo quisiera exponer aquí es el de Camille Claudel. Camille Claudel es una de las más grandes escultoras de la época impresionista, sin embargo no tiene en su época el reconocimiento que se merece debido a que se confunden muchas de sus obras con las de Rodin. De hecho, varias de las obras que se le adjudican a Rodin en realidad pertenecen a Camille Claudel, y en la actualidad ya se ha reivindicado un poco la figura de esta artista. El impresionismo no es aceptado en primera instancia cuando hacen la primera exposición. De hecho, los critican muy fuertemente y dicen que eso no es arte, que es cualquier cosa menos arte, es garabatos, es basura. Y uno de los mayores detractores de los impresionistas, el personaje que se encuentra en la esquina inferior, se llama Ruskin. Ruskin es un crítico de arte que en una ocasión ve este cuadro de James Whistler, que es el personaje de arriba, el cual es muy famoso por esta pintura que se llama Ensayo en negro y gris, pero que conocemos como el retrato de la madre de Whistler. Él hace esta pintura que se llama Azul y Oro, pero de manera muy particular deja adrede algunos espacios en la pintura que están sin pintar. Entonces Ruskin, cuando ve la exposición, dice: es que esto no es arte, ni siquiera está acabado, y entran en un juicio. De hecho, Whistler pierde casi toda su fortuna, pero gana el juicio para hacer que Ruskin le pida le pida disculpas públicas y que acepte que la pintura que él hace es arte. Y al final gana el juicio, gana sus disculpas públicas, Ruskin se regresa a su tierra básicamente y Whistler se queda sin dinero, pero gana la batalla. No podría decir si gana exactamente la guerra, esa es otra historia, pero este es un gran paso para reconocer que el artista no tiene que seguir las convenciones de la academia, puede ir en contra de la academia. La idea es generar una impresión, generar una cuestión psicológica con la pintura. El postimpresionismo, por otro lado, a diferencia del impresionismo como tal, ya está un poquito más, de hecho están casi a la par, pero está un poquito más arraigado a estilos muy propios, muy personales, de pinceladas muy características de un artista en particular. Tenemos, por ejemplo, el estilo de Van Gogh, con esta pintura de los almendros, que son pinceladas muy fuertes que vamos a seguir viendo un poquito más adelante. Tenemos a Gauguin con esta pintura de
de las mujeres en Haití, Cézanne, que tiene estos colores muy vibrantes, y tenemos a Seurat con ¿cómo se llama? Con la isla de la Grande Jatte, que esta pintura está hecha con pequeños puntitos. Ahora imagínense la paciencia que debe de tener el padre del puntillismo para crear esta pintura con puros puntitos pequeñitos, uno tras otro. También en la época postimpresionista, uno de los elementos que también juega en la inspiración, por ejemplo, de Van Gogh, de otros postimpresionistas, es que Japón se vuelve a abrir al mundo. Estuvo durante varios años, durante cientos de años, cerrado al comercio, cerrado a negociaciones, y de pronto vuelve a abrir sus fronteras y empiezan a exportar el arte japonés, que está representado en este momento. Estamos hablando de 1860 y tantos, 1868, 1870, es muy popular el ukiyo-e, que es un tipo de grabado hecho con diferentes placas de madera para lograr estos efectos, y el ukiyo-e se caracteriza por utilizar también contrastes de colores muy particulares. Van Gogh queda maravillado también con esta idea del contraste de colores, y de hecho una de sus obsesiones en la vida es también ir a Japón algún día. Y si pueden notar, este es un grabado, un ukiyo-e, y esta es la versión de Van Gogh de dicho ukiyo-e, precisamente para mostrar esta pasión que tiene por los colores que utilizan estos grabados japoneses. Y de las pinceladas de Van Gogh, para hacerlo un poquito más visual, las características: tenemos la noche estrellada y cómo se compara con la superficie de Júpiter de las fotos tomadas por la sonda Juno. El dadaísmo y las vanguardias, estamos hablando del momento de la Primera Guerra Mundial. Sumamente importante porque es un parteaguas en la historia, va a cambiar bastante la visión del mundo, va a cambiar la evolución también de la pintura, de los materiales, inclusive la mentalidad de la gente en la época. Dadaísmo es una corriente alemana, viene del sonido dada, y las vanguardias podríamos decirle que son representaciones modernas que también se ven afectadas por todo este caos que tiene la guerra. Uno de estos representantes es el caso de Otto Dix. Otto Dix es un pintor que trabaja en la escuela de arte, hace grabados, digamos, normales, pero tiene que ir a luchar y termina en las trincheras. Esa es la modalidad durante la Primera Guerra Mundial, y él empieza a representar tiempo después lo que vive en las trincheras, y su arte se vuelve muy crudo. Son grabados en su mayoría hechos con agua fuerte, los que muestran una realidad completamente alterna que se vive en la época de guerra. Y el Dada, por ejemplo, también una de sus más grandes aportaciones es el uso de materiales que permiten hacer collage. También tenemos algunos de los ismos, que me gusta llamarles. Dalí lo ponemos aquí a pesar de que no está precisamente en esta época. Dalí es unos años más posteriormente. Picasso lo mismo, pero estas corrientes, la surrealista, cubista, expresionista, estas corrientes que también les digo como el surrealismo también, les llamamos ismos de cariño, empiezan a surgir también como una réplica, una representación, y diciendo, ahora el arte no siempre tiene que ser bonito, no siempre tenemos que ver las cosas bellas, también se puede utilizar la abstracción para representar, utilizando colores primarios o utilizando objetos inclusive de nuestra vida cotidiana, como es el caso de Marcel Duchamp, que utiliza objetos y llama a esta corriente, tal vez no era su objetivo principal, el ready-made. Recomiendo también, entre las recomendaciones que tenemos, es un texto de Octavio Paz, que es un ensayo acerca de Marcel Duchamp y el ready-made. Esta figura de acá, por ejemplo, pueden ver que es un orinal, pero en ese momento se volvió una controversia y un parteaguas también en la representación de lo que es el artista. El arte moderno y contemporáneo, empezaríamos por los años
después de la guerra, como estamos hablando de los 40, 50, otra vez esta generación está bastante tocada, por así decirlo, por los estragos de la Segunda Guerra Mundial, y algunos de estos representantes de esta época deciden que es importante hacer expresión mediante el color, mediante una expresión que no tiene que ser particularmente bella. Además de Kandinsky, que habíamos visto acá, por ejemplo, que es un personaje que tiene sinestesia y que representa a veces melodías a través de formas geométricas y siguiendo una teoría de color que él mismo plantea en sus libros como De Blauer Reiter. El expresionismo abstracto de Mondrian, por ejemplo, dice que se tiene que regresar a las formas y las líneas y los colores primarios. Mondrian es otro artista que vamos a tocar en el área de matemáticas, porque precisamente él también es maestro, de hecho, de matemáticas de primaria, y termina haciendo este tipo de representaciones utilizando figuras geométricas simples y colores primarios. Jackson Pollock también va a estar apareciendo a lo largo de nuestro curso, precisamente porque es un personaje sumamente ecléctico y porque su técnica conlleva bastantes puntos de estudio para las diferentes ramas de la ciencia, pero Jackson Pollock, les adelanto, es uno de los pintores que en su momento es el primero en meterse a la pintura. Ahorita vamos a ver un poquito a qué me refiero. Tenemos también esta pintura que se llama Mujer 1 de Willem de Kooning, que también cambia un poquito la versión de la historia. Willem de Kooning dice: aquí voy a representar una mujer tal vez en un ataque de histeria, pero no necesariamente es una mujer bella. No estoy representando a la mujer, sino a la emoción. También tenemos las representaciones de Mark Rothko, con estos colores primarios, con estas formas que se sobreponen una y otra, haciendo un contraste, en el caso del color naranja y el azul, pero que a su vez la idea es mostrar y causar una sensación gracias a este contraste de colores, regresando un poco a la cuestión que vimos con Chevreul, con los impresionistas, pero de una forma todavía más simple. Esto es a lo que me refería con Jackson Pollock siendo uno de los primeros pintores que se mete a su pintura, literal, se para dentro de la pintura y empieza a trabajar. Pero Pollock es uno de estos casos que realmente es muy divertido de analizar. ¿Por qué? Primero porque utiliza materiales muy particulares y no es como si se pone a hacer los cálculos él, sino que ve cuál es el material que necesita, qué tipo de dilución necesita de la laca automotiva que está utilizando en sus pinturas con el thinner. Lo otro es qué tanta fuerza necesita para crear el efecto. El Pollock se creía que solamente aventaba pintura y así sin pensar qué es lo que estaba haciendo, pero en realidad se descubre poco a poco cuando se van analizando sus bocetos, que hace bocetos muy complejos de sus pinturas. Tiene una idea muy particular. Un dato curioso es que Jackson Pollock atiende un seminario impartido por David Alfaro Siqueiros en Nueva York, y es de ahí que nace la idea de utilizar materiales novedosos para poder expresar su arte. Es imposible para un falsificador reproducir un Pollock y casi imposible para una persona normal hacer un Pollock, porque la fuerza, la velocidad con la que se trabaja no es algo que se pueda reproducir de manera sencilla. De hecho, esto conlleva una serie de artículos que son tan interesantes que vamos a seguir viendo un poquito más adelante, Dimensión Fractal y otros, pero también conllevó al diseño de un robot para poder replicar la fuerza y la velocidad con la que Pollock hacía sus pinturas. Podemos mencionar también a Andy Warhol en el arte pop más adelante, con esta idea de que el arte popular es importante y de que estamos inmersos en diferentes corrientes artísticas. Estos son dos de sus trabajos más famosos, que es El rostro de Marilyn Monroe o la famosísima lata de Campbell's, que son dos, en este caso un personaje y un objeto que está inmerso en nuestra vida cotidiana y que se puede transformar en arte. Andy Warhol marca también otro
otro punto de partida en los años 70s, 80s, en el que dice el artista tiene también digamos, la misión, no solo ahora de hacer cosas bellas, no solo de hacer un discurso, no solo hacer cosas prácticas, sino de también entender cuál es la cultura popular. Y así surge el arte pop. Obvio, estoy reduciendo bastante la historia del arte pop, por esa razón nada más mencionamos las corrientes. Espero que no vengan por mi cabeza, pero es precisamente una forma de introducir estas ideas que conllevan pues muchos más detalles. En el arte contemporáneo, por ejemplo, tenemos una relación ya de utilizar materiales que representen esta idea de la lo que es efímero, pues, lo que es etéreo. En el caso de Anish Kapoor, pues se utiliza muchos espejos, utiliza muchas instalaciones. La pirámide de la plaza de Louvre también es una obra de arte arquitectónica de instalación que, bueno, la leyenda dice que tienen, no es cierto, abajo de esta pirámide solo hay otra pirámide, eso se los puedo garantizar, más chiquita, de cristal. En el caso de Banksy, por ejemplo, a lo mejor recuerdan este caso en el cual se vendió una de sus pinturas. Banksy es un artista del cual no sabemos mucho en persona, pues conocemos un poco de su obra, pero esta pintura se vende y en cuanto se vende se empieza a autodestruir como parte del proceso. Y aquí viene un nuevo reto para el historiador del arte y también para el restaurador, que es cómo intervienes este tipo de obras que utilizan materiales novedosos, que utilizan otro tipo de diseño, otro tipo de material que es efímero. ¿En qué momento se pierde la autenticidad del arte y en qué momento podemos decir que cualquier cosa es arte? O si lo es o no lo es. ¿Va a depender del discurso o no? Es una de esas incógnitas que precisamente los historiadores del arte se encargan de revisar y los expertos también. Aquí solamente les estamos planteando algunas preguntas que han, movido el mundo del arte en los últimos años. Los últimos dos casos son el de Damien Hirst, que utiliza animales de verdad para sus exposiciones, así como objetos médicos y otro tipo de representaciones como puntos hechos con pintura para sus obras. Muy criticado al respecto porque algunos mencionan que realmente lo único que está haciendo es utilizando objetos, pero no hay un discurso realmente, pero otros le contradicen. Empieza esta debacle y que al personal es bastante interesante. Y la otra es, por ejemplo, la otra persona que está aquí es Yayoi Kusama, que también resulta ser otro de estos personajes eclécticos y que se dedica, que su arte se basa en la creación de patrones. Yo les recomiendo que aquellos que tienen tripofobia no vean una de las pinturas de Yayoi Kusama. Si lo hacen, véanla de lejos, porque la mayoría de sus obras se basan en patrones y en repeticiones, uno tras otro. Eso nos lleva a diferentes usos de materiales que vamos a estar viendo en el resto de las clases, como por ejemplo que es el Vantablack. En este caso el Vantablack se creó como un pigmento para telescopios, pero termina utilizándose para, no como específicamente para el arte, sino que hay un artista que se llama Anish Kapoor, ya lo mencioné, que compra los derechos para usar el Vantablack, que hay unas cuestiones aquí legales, y es el único artista que puede utilizarlo. Y lo que vemos aquí es que esta máscara es la misma. La diferencia es que una tiene Vantablack y la otra no. Y lo que hace el Vantablack es que al ser nanotubos de carbono absorbe el 99.9% de la luz, por lo cual no podemos ver las rugosidades. Así que cuando les decían que los vestidos negros adelgazan y no se ven las líneas, tienen razón, pero solamente si son de Vantablack o de algún material que tenga mayor absorción de la luz. El problema con el Vantablack es que no es es un material súper resistente y como estaba pensado para telescopios originalmente, no es fácil de usar. Se tiene que someter a un proceso de
específico para poder adherirse a superficies. En represalia al hecho de que solo Anish Kapoor pueda utilizar Vantablack, hay otro artista que se llama Stuart Semple, que tiene una línea de pigmentos bastante novedosos que interfieren también con la parte de intervienen con la parte de nanopigmentos con ayuda del Colegio de Londres y del King's College, del Imperial College. De ahí sí, realmente no estoy segura, pero estos pigmentos también les recomiendo revisarlos, están divinos. O sea, hay cosas que realmente en el mundo del arte han llegado a llamar muchísimo la atención. Stuart Semple desarrolla pigmentos que cambian de color con la temperatura, pigmentos que cambian de color dependiendo de la incidencia de la luz, pigmentos altamente fluorescentes, pigmentos que parecen realmente diamantes. El blanco más blanco y el Black 3.0, que son unos de los pigmentos, el blanco más blanco que existe como pintura acrílica, y el color negro más, originalmente, ya no es actualmente el color negro más negro, pero sí uno de los colores negros más accesibles para el artista. Y en ese sentido, Stuart Semple también crea Lobtone. Lobtone es un pigmento digital que reúne casi todos los colores que tiene catalogados Pantone. Pantone es una empresa que se dedica precisamente a catalogar y a recopilar colores, además de que están vendiendo estos abanicos que permiten identificar el color. Pues Lobtone surge como una réplica diciendo, es que Pantone no es accesible exactamente para todos los artistas, pero esta técnica digital permite utilizar estos colores que son parte de Pantone de manera gratuita. Y con esto llegamos al final de esta clase. Espero que les haya gustado. Yo los espero con más en nuestras siguientes entregas. Muchísimas gracias por su atención.